Anoten este nombre. Proyecto de ley de comportamiento gubernamental en materia administrativa y fiscal durante épocas electorales. Así se denomina la iniciativa del Poder Ejecutivo que fue presentada al Poder Legislativo. El proyecto, entre otras cosas, que busca proteger la estabilidad macroeconómica durante los procesos electorales. ¿De qué manera operará el blindaje del que habla el gobierno? Bueno, de aprobarse el documento, se aplazarán los proyectos de ley, que son varios actualmente en el Congreso Nacional, que pretenden otorgar aumentos salariales o remuneraciones extras a los funcionarios de las distintas dependencias públicas o que buscan reducir los ingresos tributarios en tiempos electorales. La iniciativa, según explicaron, la iniciativa del gobierno, es considerado como un complemento de la actual ley de responsabilidad fiscal, según el presidente de la República. Este proyecto de ley genera limitaciones o blinda a todos los poderes del Estado. Nos pone limitaciones a nosotros, al Poder Ejecutivo, al Congreso de la Nación y a los otros poderes del Estado solamente durante el año electoral. Por eso hablamos de aplazamiento de proyectos de leyes que generen aumento de gastos y reducción de ingresos tributarios en año electoral. Hoy tenemos una coyuntura mundial también que afecta a todas las economías. Entonces venimos con años difíciles y creemos que este año electoral, y de hecho todos los años electorales, esperemos que esta sea una herramienta, reitero, para que en los años electorales se posterguen o se aplacen este tipo de tratamientos de proyectos de leyes que pueden generar algún tipo de contaminación en los criterios. Cuando nosotros ingresamos, hace 3 años, el edificio estaba así. Pero cuando iniciamos la pandemia, se cortó el rubro para el mantenimiento y los gastos superfluos que había. Este es un problema que hace cuestión de 2 o 3 lluvias que estamos teniendo. Ahí pues hay un puentecito para pasar en el otro edificio y se tranca. Y ahí no quedamos sin poder arreglar 2 años. 2 años no pudimos hacer nada porque no permitía el rubro, no teníamos los rubros en la Junta Departamental. En el saldo inicial de caja hemos metido para el mantenimiento de la Junta Departamental. Así como vos ves, hace 3 años nosotros ingresamos de esa forma. Bueno, queremos tener más detalles, profundizar sobre este proyecto de comportamiento gubernamental en materia administrativa y fiscal durante épocas electorales. Es importante aclarar eso. Marcos Eliseche, ministro sustituto de Hacienda, ¿cómo le va? Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Carlos. Un gusto estar en el programa. Saludos a la teleaudiencia. Bueno, es importante aclarar esto. Lo que se pretende en tiempo electoral es blindar precisamente los gastos de que no termine, como en años anteriores, y uno bien sabe, de utilizar estos recursos de manera displicente a favor de uno u otro sector que maneja temporalmente el gobierno o los poderes del Estado. Así es, Carlos. Hemos trabajado en una propuesta de ley que ha sido presentada hoy al Congreso, donde básicamente recogimos una preocupación que tuvimos en estas últimas semanas al ver que algunas iniciativas que estaban introduciéndose en el Congreso, básicamente que incrementan gastos corrientes, principalmente salariales, por un lado. Por otro lado, también disminuyen ingresos del Tesoro, disminuyen tributos que están vigentes, y con lo cual la combinación de ambos es evidentemente un cóctel muy peligroso para las finanzas públicas. Más aún en un periodo que nos encontramos ahora de recuperación gradual después de los efectos de la pandemia. Entonces, viendo esa preocupación, el presidente instruyó que trabajemos en una propuesta legal que básicamente inicie un debate y un consenso entre los 3 poderes del Estado para llegar a ciertos acuerdos, para que en años electorales no se traten proyectos de leyes de esta naturaleza que finalmente podían menoscabar las finanzas públicas y también la economía. Entonces, ese fue un objetivo de este proyecto de ley que hoy hemos presentado, que hoy ya está en Senado del Congreso. Eso para, repito,
El principal objetivo general del debate y la discusión con todos los actores políticos de los tres poderes del Estado, entendiendo que la ley regiría en caso que se apruebe para todos los poderes del Estado. Viceministro, en las diferentes sesiones, tanto de diputados como de senadores en los últimos meses, hay una cantidad de puntos del día que no son tratados, pero sí sabemos que figuran muchas de estas ampliaciones. ¿Ustedes tienen una idea de la cantidad de proyectos de ley que ya se presentaron, que tienen el sello de mesa de entrada y que hablan de aumentos? ¿Cuánto esto significaría en dinero? Como para poder tener una idea de cuánto nos estaríamos ahorrando si esto no se aprueba este año. Claro, en materia de incrementos salariales hay un par de proyectos de leyes para algunos sectores del ámbito judicial y también para algunos ministerios en particular, que estamos viendo los números, estarían guiando los 20 millones de dólares más o menos por el lado del gasto, pero también vemos por el lado del ingreso algunas iniciativas legales como el régimen de turismo, el nuevo régimen de turismo que están analizando en el Congreso, como también la reducción de selectivo al consumo o la eliminación de selectivo al consumo a los combustibles, que eso combinado ambos, estamos hablando de montos cercanos a los 400, 500 millones de dólares, que tendría impacto directo en el presupuesto de las finanzas públicas. Eso deja sin financiamiento al Estado en un monto muy importante, estamos hablando de más de un punto por ciento del PIB, que evidentemente eso no se va a poder cubrir de un periodo para otro, y eso genera un impacto, en primer lugar, en el déficit, un mayor déficit fiscal y menos margen de maniobra para el fisco para hacer frente a todos los compromisos que tenemos, repito, en un año donde ya venimos de 2 años muy difíciles de pandemia, donde el fisco ya dejó de hecho de recaudar conforme a las estimaciones previstas por consecuencia de la pandemia. Ahora, viceministro, si bien en este proyecto de ley se establece, entre otras cosas, por ejemplo, que en tiempos electorales no pueden haber incrementos salariales o remuneraciones extras, o tampoco puede haber de repente reducción de impuestos para favorecer a ciertos sectores, ¿se va a explicitar también en este proyecto de ley la no contratación de funcionarios durante los tiempos eleccionarios? Bueno, ahí es importante aclarar eso dentro del margen del presupuesto que ya está vigente y dentro del presupuesto que tienen las entidades se podría establecer ciertas libertades, digamos, para razón de empleados, porque evidentemente hay un crecimiento vegetativo que tiene que ser cubierto, hay empleados que renuncian, hay contratos que dejan de ser efectivos, o sea que eso se va a regular pero no eliminar. Acá lo que apuntamos más bien es al crecimiento salarial, a los incrementos salariales y también a los de otros gastos corrientes, siempre y cuando no tengan el criterio técnico, el cruzamiento de los análisis financieros. Acá lo que queremos tener en cuenta es que en los periodos electorales muchas veces, y eso hoy lo decía el presidente, entendiendo el clima que se genera en el ámbito en los años electorales, y muchas de estas reivindicaciones o pedidos pueden ser inclusive justos, pero en estos periodos se deja de analizar justamente los criterios técnicos, dejamos de lado muchas veces las recomendaciones técnicas y por eso es mucho más riesgoso en estos periodos que se aprueben estas leyes. Tenemos ejemplos de años anteriores, recordamos el 2012, por ejemplo, previo a la elección general de 2013, donde hubo un incremento salarial del 30% en promedio para todos los funcionarios públicos. Eso representó cortar con casi 6-7 años consecutivos de superávit fiscal y un incremento del presupuesto de casi 800-700 millones de dólares que nunca más nos recuperamos. Hay que entender que cuando hay un aumento salarial, automáticamente se rige para todos los siguientes ejercicios, ¿sabes? Un cambio, un punto de inflexión en las finanzas públicas, entonces tenemos que tener mucho cuidado. Repito, o sea, en un contexto fuera del ámbito electoral es posible analizarlo, es posible ver cómo se pueden cubrir. Ahí analizamos también la pertinencia de ese incremento y se podría revisar. Pero lo que queremos es blindar a todos los poderes del Estado y todos los actores políticos en esos periodos de no tener que estar pasando por esa situación. Asimismo, viceministro, estamos en un año particularmente difícil en cuanto a la economía, no es circulante, la gente se queja de la subida de precios y también está la posibilidad de que se dé esa trampa de establecer cierto tipo de subsidios a otros sectores de la población afectados por este tema de las uvas, como una trampita política para permitir que se abra un poco el grifo, lo que se quiere evitar justamente con esta ley. ¿Cómo controlar esa posible intención de algunos sectores políticos de establecer otros pagos paralelos por otro tipo de mecanismos? Bueno, la ley en ese sentido es un poco amplia porque no habla solamente de salarios, hablamos también de gastos corrientes. Ahí entraría todos los subsidios, transferencias, inclusive gastos en bienes y servicios, y también inclusive gastos de capital.
que no tengan la contrapartida de ingreso. Acá nosotros vemos muchas veces que en el Congreso se tratan estas iniciativas, se ve la parte del gasto, pero nunca miran la parte del ingreso, cómo se va a financiar eso. Entonces automáticamente genera más presión para el fisco, y cuando hablamos de presión para el fisco hablamos de todos los contribuyentes. El dinero finalmente que administra el Tesoro es el que sale de los bolsillos de toda la población. Entonces eso es lo que nos preocupa, que se trate de esta iniciativa de gastos corrientes o de gastos de capital, repito, inclusive, que no tengan la contrapartida de ingresos y genera este problema. La ley es amplia en ese sentido, no solamente se enmarca en los incrementos salariales, sino también en otros tipos de gastos que no tengan estos análisis técnicos respectivos. Viceministro, tengo entendido que el proyecto pretende y habla de los 3 poderes del Estado, también las sociedades anónimas con inclusión mayoritaria del Estado. ¿Qué pasa de las binacionales, donde también los recursos económicos son bastante importantes y existe una cierta discrecionalidad? En el caso de las binacionales, bueno, es un tema que siempre se ha debatido, obviamente no hemos discutido en esta ley eso, porque ahí entran los criterios de la binacionalidad, que se rige por un tratado internacional. Sabemos que los tratados están por encima de las leyes, y esa discusión se tiene que seguramente hacer en el ámbito diplomático. Esa discusión siempre la tenemos internamente. De hecho, que algunas reglas ya las hemos incorporado en el presupuesto. Hay que recordar que hoy está vigente en el presupuesto de la Nación la posibilidad de que se ingrese al presupuesto los recursos de las binacionales, los gastos sociales, siempre y cuando haya un convenio con la entidad que va a administrar esos recursos. Hoy está vigente eso, que es un paso adelante, digamos. Pero lo que me pregunta Carlos tiene que ver más bien con esa discusión de fondo, que es del tratado y de las reglas que se rige la binacionalidad. ¿Cuál es el criterio, viceministro, por ejemplo, para un caso de emergencia? Si, bueno, todavía no salimos de esta pandemia, ¿para qué vamos a ir muy lejos? ¿Qué pasa si el Ministerio de Salud tiene una urgencia de contrataciones ante una situación realmente desesperante? ¿Cómo se rige este proyecto en ese sentido? Bueno, en un año como ese, que sea electoral, se presenta una emergencia, coinciden esas dos cosas, como pasó con la pandemia, por ejemplo, evidentemente ahí se requeriría una nueva ley que establezca los criterios para endeudarnos o para obtener recursos adicionales para financiar ciertos compromisos que requiera el Estado. Recordemos que esta ley es una marco que va a poner ciertas reglas, y que inclusive dentro de la propia ley a lo mejor es factible, porque hablamos de compromisos que estén siempre sustentados técnicamente. Entonces, en el caso de la pandemia, por ejemplo, cuando salió la ley de emergencia, nosotros sabíamos que íbamos a dejar de recaudar un monto importante por todas las medidas económicas que tuvimos que tomar, por el diferimiento de impuestos. Entonces sabíamos que teníamos que tomar un préstamo para poder hacer frente a la pandemia, y eso se propuso en una ley. Entonces, en ese caso, si hay una emergencia, obviamente seguramente se van a analizar leyes paralelas que puedan salvar esa situación. Ahora, viceministro, si bien ustedes se encargan de la parte técnica, de la elaboración en particular de esta normativa, de hacer recomendaciones técnicas para su conformación, ¿se llegó a testar cuál es el ambiente, cuál es la acogida que podría tener este proyecto a nivel parlamentario, atendiendo que, hay que ser sinceros, es bastante impopular en tiempos electorales? Bueno, el presidente mismo, digamos, encabezó esta propuesta. Él está haciendo conversaciones con los sectores, y también nosotros, si bien, como bien decís, somos más técnicos, tenemos acercamiento con todos los congresistas de las diferentes bancadas. Se van a hacer las conversaciones. Acá la idea justamente, o el objetivo, repito, es crear ese consenso más allá de la ley. La ley es una herramienta para llegar a puntos de acuerdo. Vamos a tratar de evacuar todas las dudas que se puedan tener. Hoy escuchaba ya del Congreso que algunos decían que esto se cenaría facultades del Congreso. Esa no es la idea. No es la idea de cenar ninguna facultad. La idea es que lleguemos a un acuerdo, que los 3 poderes coincidamos en que esta es una medida importante para dar las finanzas públicas en este periodo. Son 15 meses lo que estamos pidiendo, de que hablando mal y pronto, se baje la pelota al piso. Pensemos un poco en terminar ese periodo electoral y después discutir todas las reivindicaciones, ya sean salariales o otras inversiones que requiere el Estado, que podamos analizar la contrapartida de ingresos para poder cubrir. Esa es un poco la idea. Evidentemente lo vamos a discutir, lo vamos a debatir. Esperemos que tenga la acogida en el Congreso y también en el Poder Judicial, que no nos olvidemos que es muy importante todos los servicios judiciales que también requieren de inversiones del Estado, y también tiene una masa importante de funcionarios. Totalmente, la necesidad del diálogo social en tiempos de crisis, porque
Es importante destacar, la crisis continúa, la pandemia todavía, estamos a nivel mundial y esto de la recuperación económica va a llevar su tiempo. Usted participó en la reunión, está el presidente de la República. ¿Alguien metió el dedo en la llaga, decir, presidente, esta es una decisión impopular que puede restar votos con miras electorales, principalmente cuando su segundo es el candidato? Ahí tenemos que, me olvidé de mencionar un punto muy importante. Aquellos ajustes salariales que están establecidos en las carreras del sector público vigentes antes de la eventual promulgación de esta ley, esas no se van a ver afectadas por esta ley. Hablamos ahí, por ejemplo, de la carrera docente, la carrera de las fuerzas públicas, la carrera de enfermería, la carrera de otras ramas que tienen carreras establecidas en leyes vigentes. Esas se podrán discutir dentro del periodo normal de análisis del presupuesto general de la Nación, como todos los años, no se va a ver afectada. Lo que hablamos acá son de nuevas iniciativas que sí, como bien decís, pueden ser impopulares, pero más aún en la situación que nos encontramos recuperándonos en la pandemia, de 2 años complicados, nos engañamos entre todos si es que incrementamos salarios u otros gastos corrientes si no tenemos los ingresos finalmente el año que viene, y eso cualquiera de los candidatos que gane la presidencia se va a ver con ese problema. Va a tener un presupuesto mucho más reducido, un margen fiscal mucho más reducido. Entonces, por eso queremos entre todos los sectores y todos los partidos políticos tendrían que atender esto, porque finalmente, repito, el que tenga que asumir el gobierno el año que viene se verá con ese inconveniente. Totalmente. Ministro sustituto de Hacienda, Marcos Eliseche, muchas gracias por tu tiempo. Un abrazo. No, por favor, gracias Carlos y a sus compañeros. Que tengan buena noche. Gracias, muchas gracias.